Rodrigo Guerra López posee el doctorado en Filosofía Summa Cum Laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt, Alemania. Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Católica de Chile. Ha impartido las Karol Wojtyła Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin, Polonia. Ha escrito artículos académicos y culturales en las revistas Nexos, Este País, Tópicos, Open Insight, Medellín, Medicina e Morale, entre otras. Es columnista habitual del periódico El Heraldo de México. Ha escrito como autor o coautor 35 libros principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. 3 de estos libros han sido prologados por el Papa Francisco. Católicos y políticos, Cellam 2006. La irrupción de los movimientos populares, Librería Editrice Vaticana 2019. Y Discovering Pope Francis, Liturgical Press 2019. Ha sido secretario privado y coordinador de asesores del gobernador del estado de Querétaro, vicepresidente de la Canaco, miembro del Consejo Directivo de USEM Puebla, presidente de Cáritas en la Diócesis de Querétaro durante 10 años, director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y director fundador del Observatorio Social del CELAM y del Observatorio Social de la SEM. Fue nombrado miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia. Actualmente es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, de la Fundación Rafael Preciado Hernández, AC, del equipo de reflexión teológica del CELAM. Ha sido nombrado por el Papa miembro ordinario de la Academia Pontificia Provita y miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, CISAP. Actualmente participa en su Consejo de Gobierno. Con ustedes, Rodrigo Guerra López. Agradezco mucho la oportunidad para estar unos minutos con ustedes platicando sobre la importancia de vivir nuestra identidad laical como compromiso, servicio y como signo de esperanza para los más pobres. El tema es realmente fascinante, es un tema muy rico y que fácilmente podemos tal vez no caer en la cuenta de su importancia. Por eso voy a tratar de comenzar a tal vez ambientar este tema de la siguiente manera. Durante muchos años, el testimonio de los laicos y el compromiso social cristiano pues quedó como codificado, ¿no?, en sendos manualitos de doctrina social de la Iglesia que aparecían por aquí y por allá. Y en casi todos ellos pues vemos pues toda una semántica que fue estabilizándose y que hoy al momento de que algunos quieren caracterizar la doctrina social de la Iglesia, pues la repiten con cierta facilidad. Entonces la idea de que la doctrina social de la Iglesia es algo así como un conjunto de principios. Y a la hora de que se nos interroga sobre estos principios, pues muy rápidamente todos afirmamos que son la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y cosas parecidas. Sin embargo, esta caracterización, que pues en algún momento puede tener alguna utilidad didáctica, rápida, pues para decir tal vez en unos cuantos segundos de qué se tratan estas cosas, realmente requiere una contextualización más pertinente. ¿Por qué? Pues por 2 razones fundamentales. Por una parte, porque la realidad se ha vuelto más compleja, porque indiscutiblemente tanto la identidad laical como el servicio a los más pobres, digámoslo así, no son lo que fueron, sino que estamos en un momento de cambio de época y varias de las certezas que antes amparaban nuestras más solemnes definiciones hoy ya no son tan claras para todos. No es lo mismo, pues, exponer estos temas tal vez con alguien de las generaciones que nos preceden y que tal vez tenía toda una infraestructura tanto de fe como en materia social y hasta política, que le permitía ubicar estos temas como ya encuadrándolos en su lugar propio. Que
tener este mismo diálogo tal vez con un joven de 18 o 20 años, que muchas veces con un otro panorama, con otro paradigma, al escucharnos puede resultarse hasta extrañado, ¿no? Porque algunos supuestos desde donde nosotros hablamos de repente le pueden resultar extraños. Entonces, el cambio de época impone pues una renovación de nuestras reflexiones en este y en tantos otros temas. Pero también una segunda cosa, y es que la propia Iglesia ha madurado su comprensión sobre la identidad laical y sobre el significado que posee la opción preferencial por los pobres dentro de la vida cristiana. Y esto también es algo importante, darle el golpe como fuerte, porque el depósito de la fe siempre es el mismo, la revelación está dada en Jesucristo, que es el culmen de la revelación, pero nuestra comprensión de ese depósito de la fe, de esa revelación, por supuesto que está llamado a ir madurando cada vez más. Y por eso es que tal vez algunas cosas que comprendíamos en el pasado han recibido una extraordinaria profundización con pontífices como San Juan Pablo II, como Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco. Habiendo dicho esto a modo de prólogo, pues pasamos fuerte a tocar el asunto que nos compete en esta exposición. La identidad de los fieles laicos, pues durante muchos años, como todos sabemos, fue definida negativamente como los no consagrados. El Concilio Vaticano II, en el documento Apostolicam Actuositatem, ya nos señala de que más que una definición negativa, el fiel laico es el bautizado, que se ha sumergido en el misterio de Cristo. Esta inmersión no es meramente simbólica, no es meramente exterior, sino que es un fenómeno sobrenatural. Realmente suceden cosas en el momento del bautismo. Hay un organismo sobrenatural que aparece y que es una identidad en cierto sentido más profunda que nuestra propia identidad natural que podemos eventualmente tal vez detectar y hasta estudiar en sendas investigaciones filosóficas o psicológicas. La identidad sobrenatural que se nos regala por el bautismo, el hecho de ser cristianos, se vuelve el sujeto misterioso pero real que más y mejor nos constituye a lo largo de nuestra vida, para bien o para mal. Ser laico es ser pues bautizado, es ser simplemente cristiano. Y el Concilio Vaticano II nos ha subrayado con gran fuerza que la misión propia y específica de cualquier cristiano que es bautizado es transformar el mundo según Cristo. En muchos espacios y ambientes, aún en algunos clericales con sendos estudios de teología, de repente uno pregunta, ¿y cuál es la misión propia y específica de los fieles laicos? Y pues alguien dice el amor, el reino, y pues sí, todas esas cosas son valiosas e importantes, pero no capturan lo específico. Lo específico es lo que nos señala la Apostolicam Actuositatem y luego después la Christi Fidelis Laici, es que los cristianos laicos estamos llamados a transformar el mundo según Cristo. ¿Esto qué significa? Que nuestra vocación propia y específica es vivir la fe, madurar en la fe, embebernos de la fe en medio del mundo. Habrá otras formas de vivir la fe, propias de la vida consagrada, de la vida clerical, etcétera, que aquí ni tocamos. Pero las nuestras es justamente vivir el misterio de Cristo, de inmersión en Cristo, en la banqueta, en el mercado, en la escuela pública, en el hogar, en el sindicato, en el movimiento popular, en el partido político, en el gobierno. En lo que antiguamente se denominaba las estructuras del orden temporal, que no es otra cosa más que el mundo ordinario y cotidiano que necesita de la sal que aporta la especificidad cristiana, porque el mundo sin esta sal está incompleto. Está como a la expectativa de una plenitud que con sus propias fuerzas no logra dar. Esta es una idea muy importante que vale la pena que se nos clave en la mente y en el corazón.
el mundo por sí mismo, con su dinámica ordinaria, tanto en el orden físico como en procesos más complejos como los económicos o los políticos, no logra, no puede lograr estructuralmente, metodológicamente, no puede lograr los fines que se propone. Por eso no nos debe de extrañar que la política no redima o la economía no salve. Y es que aunque hay pretensiones muchas veces de solución de problemas económicos, sociales, familiares, de distinto tipo, a través de las distintas actividades humanas, sin embargo, su perfección y culminación última no la pueden dar estas distintas áreas de la actividad humana, porque el ser humano, con sus solas fuerzas, no puede rescatarse a sí mismo. El hombre no basta para el hombre. Y es por eso que se requiere del aporte cristiano. Entonces, la misión de los laicos es justamente dar eso. Desde la vieja carta de Diogneto, que es un antiguo documento que en la historia del pensamiento cristiano ocupaba un lugar muy central y que luego el Concilio Vaticano II nos lo recuerda para que no se nos olvide que una manera importante, sencillísima, altamente pedagógica para entender cuál es nuestra misión como laicos en el mundo es, a la luz de la carta de Diogneto, ser sal de la tierra y luz del mundo. Como diciendo, es que la tierra por sí misma está esperando algo más, algo así como la sal, para que su sabor resalte y realmente llegue a su cumplimiento. La metáfora es muy, muy bonita, muy sencilla, si ustedes quieren, casi primitiva y elemental, y sin embargo muy profunda. Porque los cristianos no estamos llamados a cancelar ni a suprimir en ningún sentido la autonomía del mundo. Lo que cada saber y cada actividad humana realizan con legítima autonomía, con sus propios métodos y leyes. Por ejemplo, la economía, siguiendo las leyes de la economía, la política. No, los cristianos no estamos llamados a suprimir esas cosas, ni a cancelarlas, sino a llevarlas a plenitud, aportando algo que ni siquiera, digámoslo así, el humanista más logrado puede dar. El aporte de los cristianos no son simplemente los valores cristianos. Y aquí sí vale la pena de ser muy claro, porque lo específico cristiano es llevar a Cristo al interior de las estructuras del mundo, no simplemente ciertos valores y ciertas normas morales. Benedicto XVI, en su encíclica programática, Deus Caritas Est, y luego en Caritas in Veritate, también de alguna manera lo recuerda, pero en la primera encíclica lo decía así en el parágrafo número 1. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, ni por una gran idea, sino por el encuentro con un ereignis, con un acontecimiento, a partir del cual la vida tiene una nueva orientación, una orientación decisiva. Fin de la cita. ¿Qué significa esto? Que el querigma no es la ley natural, que el querigma no son las virtudes humanas, ni siquiera los valores cristianos. El querigma es anunciar que Cristo ha vencido mi pecado y mi muerte, el mío. Es decir, no es anunciar mi coherencia, y mucho menos mi coherencia en valores, cosa que siempre fracasa además como mecanismo de evangelización, porque todos somos muy incoherentes. No, lo que anunciamos los cristianos no es nuestra propia coherencia. Eso se lo dejamos a los pelagianos, a los cátaros y a otras desviaciones cristianas a lo largo de la historia. Lo que anunciamos los cristianos es que alguien más grande que nuestra incoherencia nos ha perdonado y reconstruido en la vida. Anunciamos la misericordia de Dios que a través de mi propia experiencia yo he visto cómo opera para que mi vida resurja. Ese es lo específico cristiano. Y por supuesto, de esto que es el querigma, se desprenden un conjunto de valores y eventualmente un cambio de vida que puede ser reflexionado y explicitado en términos morales. Por supuesto, por supuesto. Pero esta distinción es muy importante. La misión de los cristianos es llevar a Cristo, a la persona viva de Jesucristo, a los espacios y a los ambientes, mostrando principalmente que hemos sido perdonados
Y que gracias a ese amor, entonces, podemos resolver los distintos problemas del mundo con perdón, con ternura, con paciencia, no con juicio ni con condena, sino que aún los desafíos más complejos y polémicos, aún los más técnicos, reciben una mirada nueva y una especie de renovación hasta metodológica, aún los temas más técnicos, si se contemplan no simplemente a la luz de la justicia, sino a la luz de la experiencia de de habernos descubierto amados y capaces de amar hasta el extremo, principalmente a nuestros enemigos, a los que más nos han estimado. Eso es lo específico cristiano. Lo específico cristiano es vivir el don de la cruz en la propia vida para poderlo ofrecer a los demás como testimonio de que la vida del hombre no basta para el hombre. Perdón por extenderme tanto, pero esto nos permite ver por qué entonces la identidad laical está construida sobre como dos pilares o dos piernas. Un pilar que es la inserción eclesial fuerte que necesita un fiel laico para ser verdaderamente laico. No basta estar bautizado, sino que día con día tenemos, por así decirlo, que renovar nuestra inmersión bautismal manteniéndonos en la vid verdadera. Es decir, en comunión fuerte con la Iglesia y con el Santo Padre principalmente. Subrayo esto del Santo Padre porque en la cultura ambiente contemporánea, en muchos espacios y ambientes, algunos han sembrado suspicacias graves contra el Papa que están totalmente fuera de la cosmovisión cristiana verdadera sobre la comunión y sobre la Iglesia. O lo digo de otras maneras, no hay comunión fuera de la comunión con el Papa. Con este Papa, con el Papa Francisco. Entonces, estar en la vid verdadera implica una inmersión eclesial seria, fuerte, madura, mirando el ministerio de Pedro con ojos de fe, antes que con moralismo o con análisis político. Segunda cosa, la segunda columna que sostiene la identidad laical es la transformación del mundo según Cristo. Y ahí es donde justamente también la Iglesia ha madurado muy fuertemente, porque en la doctrina social de la Iglesia se ha ido descubriendo, o más bien redescubriendo, con mucha fuerza, que dentro de los múltiples asuntos que la doctrina social de la Iglesia le marca como agenda a los fieles laicos, la cercanía, la amistad con los más pobres es una dimensión constitutiva de la propia fe. Lo voy a decir de otra manera. El tema de los pobres no es simplemente que como son muchos y no tienen que comer, pues haya que atenderlos pues, por una especie de exhorto a la generosidad. Esa no es la perspectiva cristiana para entender que dentro de la agenda laical, la opción preferencial por los pobres ocupa un papel central y prioritario. Por eso es opción preferencial. La opción preferencial por los pobres tiene un fundamento principalmente cristológico. Cristo, en el misterio de la encarnación, escoge encarnarse pobre entre los pobres. Primera cosa. Segunda cosa. Esta decisión de Jesús no es simplemente una especie de bonito ejemplo para que algunos, no sé, los franciscanos o alguien así, escojan una vida pobre, sino para indicarnos que realmente la libertad que ofrece Jesucristo a todos pasa por una manera renovada de relacionarnos con los bienes materiales y una manera renovada de ser solidarios con el sufrimiento de quien no tiene muchas veces ni lo más elemental para poder subsistir. Por eso el Papa Juan Pablo II, en el documento Ecclesia in America, nos regalaba la siguiente afirmación formal, solemne y fortísima. Existen tres locus theologici, tres lugares teológicos en donde se puede encontrar la presencia real de Jesucristo. La presencia real de Jesucristo no es una expresión solo reservada a la Eucaristía, sino, dice el Papa Juan Pablo II en Ecclesia in America, la presencia real de Jesucristo se puede encontrar en la palabra de Dios, que más que un libro es una persona viva
que se manifiesta a través de la historia que nos cuentan los autores sagrados. Segundo, la presencia real de Jesucristo en los sacramentos, en especial en la Eucaristía, presencia real sustancial. Y tercero, hay verdadera presencia real de Jesucristo en las personas, en especial en los más pobres. En otras palabras, como decía el Papa Paulo VI en su visita a Colombia, cosa que ya se nos olvidó que estuvo en América Latina, en su visita a Colombia, en la reunión justamente con campesinos e indígenas, fue a Colombia para inaugurar la segunda conferencia episcopal del episcopado latinoamericano. Y en ese gran encuentro con campesinos e indígenas, el Papa Paulo VI dice: ningún dolor, ninguna necesidad, ningún problema de ustedes, que son los más pobres de esta sociedad, debe de estar fuera del abrazo de la Iglesia. ¿Por qué? No por mero sociologismo, sino porque ustedes, los pobres, son verdadero sacramento de Jesucristo. Sacramento. Esta potente intuición del Papa Paulo VI, que luego de alguna manera se vuelve a recoger con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, no se diga, y ahora con el Papa Francisco, es muy importante. Nuestra solidaridad, cercanía y necesidad de verdadera amistad con los más pobres y de servicio empírico y concreto con los más pobres, brota de un aspecto cristológico en primer lugar, antes que sociológico. Por supuesto que servir a los pobres tiene muchas consecuencias sociológicas. En México y en América Latina, este tema nos debe de ser especialmente importante. Y ahora sí entro a una parte sociológica. Y es que la región más desigual del mundo no es África o es Asia. Es decir, la región en donde la distancia entre los más ricos y los más pobres es más grande, lo que los técnicos denominan el coeficiente de Gini, no es Asia, no es África, es América Latina. Y México es uno de los países con mayor distancia y lejanía entre los ricos que poseen mucho, y que son poquitos, y los muchos pobres que casi no poseen nada, y que en los últimos 12 meses además han aumentado algo así como 14 millones. Es decir, con motivo de la pandemia, tenemos un aumento de pobres muy importante. Como ustedes saben, el Producto Interno Bruto cayó en menos 9%, y eso se traduce en el aumento de pobres que, de acuerdo a BBVA Research, está hacia el número de 14 millones de nuevos pobres, de personas que en febrero eran clase media baja y ahora resulta que están debajo de la línea de la pobreza. Es escandalosísimo el vivir en uno de los países con mayor brecha, mayor distancia entre pobres y ricos, mayor inequidad en la distribución de la riqueza. Así las cosas, por supuesto que los cristianos tenemos que reaprender a hacer buena noticia junto con los pobres y para los más pobres. En Fratelli Tutti, el Papa Francisco, además, nos ha dicho algo importantísimo, que una de las causas más importantes que ha distorsionado la presencia de los católicos en la política es que muchos católicos se entusiasman por las cuestiones de la política, cuando se llegan a entusiasmar por ellas, fundamentalmente por el poder, pero no por haber descubierto, digamos así, existencialmente qué significa el bien común, al haber luchado por los más pobres, desde los más pobres, desde sus primeros pasos. Y por eso es que el Papa nos exhorta en Fratelli Tutti, no podemos ahorita extendernos en este punto, pero nos exhorta con mucha fuerza a entender que si queremos dar testimonio como laicos, tenemos que descubrir la dimensión social del Evangelio, que no nos mantengamos recluidos en las sacristías. Segundo, si estamos ya entendiendo eso, que hay una gran escuela para aprender la dimensión social del Evangelio. Y esa gran escuela no es simplemente desarrollar habilidades de grillo, de politiquero, de estratega. No basta con identificar ciertos enemigos y reaccionar a ellos. No. La escuela es totalmente distinta, dice el Papa en Fratelli Tutti. La escuela es realmente
aprender a convivir en amistad con los pobres y servirlos desde una experiencia de amistad, la vida cambia, porque al final uno se da cuenta que al servir a los pobres nos evangelizan. Los pobres se vuelven buena noticia para nuestras vidas. Y de esta manera encontramos un significado hasta de la palabra fraternidad que muchas veces sin esta experiencia no habríamos logrado descubrir. Muchos de nosotros hemos muchas veces crecido bajo un cristianismo pequeño burgués, aparentemente ortodoxo, aparentemente correcto, aparentemente hasta comprometido con ciertas causas y cosas, pero nos ha fallado la cercanía con los más pobres. Para la Iglesia Católica, no para el Papa Francisco, sino siéndole fieles al depósito de la fe, particularmente a la divina revelación, a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia y al magisterio constante, no podemos más que decir que la opción preferencial por los pobres, para ti y para mí, es una dimensión constitutiva de nuestra fe y un lugar prioritario de verificación de nuestro propio compromiso de fe. La opción preferencial por los pobres, en otras palabras, es uno de los lugares más importantes en donde podemos realmente descubrir si, además de haber aprendido a hablarle a Dios, hemos aprendido a abrazar al hombre. Por cuestiones de tiempo no puedo extenderme más, pero los invito de corazón a revisar con gran fuerza este extraordinario libro que nos ha regalado el Papa Francisco hace unos cuantos días, que se llama Soñemos Juntos. Es un libro importante, en diálogo con Austin Ivery, y que profundiza muchos aspectos que a veces en el magisterio están como muy compactos, muy sintéticos. Aquí los explica de manera muy importante. Y dos, profundizar en Fratelli Tutti. Toda la doctrina social de la Iglesia es maravillosa, pero siempre vale la pena estudiarla de adelante hacia atrás. A menos que uno quiera verse un académico, y vale la pena empezar pues por la Rerum Novarum o por los padres de la Iglesia. Pero si uno quiere y principalmente tiene pretensiones prácticas, pastorales, políticas, lo importante es familiarizarnos con lo más reciente. Fratelli Tutti arroja mucha luz para entender el magisterio precedente. Fratelli Tutti es una manera como el Papa nos regala para madurar en nuestra conciencia y para quitarnos telarañas. ¿Cuántas veces, yo lo digo en primerísima persona, no he tenido yo telarañas en mi cabeza y en mi corazón que me hacen creer que ya entiendo las cosas en materia de fe, en materia de compromiso social, de identidad laical, etcétera? Y muchas veces esto no es así. No es así. ¿Por qué? Porque muchas veces he metido, sin querer o queriendo, filtros entre mi conciencia y la persona de Jesucristo. En buena medida, Fratelli Tutti, en algún otro lugar me he atrevido a decir, es una invitación para desideologizar la fe, para que le digamos basta a discursos procedentes de teorías de la conspiración, de ideologías, de compromisos, a lo mejor hasta legítimos, pero que requieren ser purificados, es decir, madurados. Como en la vida espiritual, todos necesitamos purificación, maduración, conversión, vaya, para continuamente estar corrigiendo la mirada y entonces seguir realmente el camino de Jesús. Y finalmente termino diciendo que cuando los cristianos redescubrimos esto, que es la opción por los pobres y el compromiso social, nos volvemos signo de esperanza. La palabra esperanza ha sido muy manoseada y es muy triste a veces lo que ha pasado porque se le confunde con el optimismo, cosas por el estilo. Y no es así. No es una especie de apuesta un tanto ingenua y candorosa a que, aunque nos esté yendo muy mal, en algún momento nos irá bien. Esa no es la esperanza. La esperanza es la certeza de la fe, que nos dice que Jesús no nos abandona jamás y que sé
realiza a través del tiempo, no solo en el presente, sino que podemos estar seguros que también esa compañía constante de Jesús se va a dar hacia el futuro. El que los laicos sirvamos a los más pobres y en ello vivamos una escuela fuerte, comprometida, ascética, pero también mística de formación para dar testimonio social cristiano hasta en la vida política, es signo de esperanza porque justamente dando este testimonio, lo que mostramos, más allá de nuestros geniales planes y nuestras palabras, a lo mejor doctas o no doctas, lo que mostramos es que Cristo es contemporáneo, que Cristo no abandona y que Cristo socorre a las personas, sobre todo cuando más olvidadas y apestadas y marginadas de la vida se encuentran. En un país tan dolorosamente marcado con la pobreza, esto es además una agenda no solamente de una inmensa importancia sobrenatural, sino de inmensa importancia también social, y más en estos tiempos en que tantas fracturas sociales y heridas que no hemos sanado y no hemos corregido durante tanto tiempo se vienen arrastrando y se visibilizan con motivo de la pandemia. Quiera Dios que todos, al revisar el magisterio del Papa Francisco en especial, encontremos nuevos motivos para vivir una experiencia profunda de purificación y de corrección, y gracias a corrección podamos vivir con mayor alegría y mayor esperanza nuestras propias realidades vocacionales en cada una de nuestras familias. Muchísimas gracias.